Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con el Tanaj y otra vez haciendo un paseo en busca de relatos o oraciones de este mismo libro en el mismo lugar donde sucedieron. Estoy en el Har Kabir, en el monte Kabir, más precisamente en un asentamiento judío de Samaria que se llama Elon Moreh. Detrás mío lo que ustedes ven son los montes de la bendición y de la maldición. Y en el medio entre ellos la ciudad que hoy por hoy es de la autoridad palestina, Shechem, Siquem, o como ellos le dicen en árabe, Nablus. Para relatarles sobre los samaritanos tengo que retroceder al siglo X antes de Cristo. El rey Shlomo, el rey Salomón falleció y el sucesor, el heredero natural tenía que ser su hijo llamado Rehabam. Rehabam vino hasta aquí, hasta Shechem, nos relatan en la Biblia, para ser coronado rey de Israel. El pueblo le había pedido de que baje un poco los estrictos impuestos que había hecho su padre Salomón a todo el pueblo. Y pidió de que los baje un poco porque les estaba costando muchísimo. Rehabam juntó a los sabios del pueblo judío, a sus asesores, y decidió no solo no bajarlos, sino que también subirlos, incrementarlos. Eso causó la furia de todos los hijos de Israel que estaban aquí y decidieron hacer un mered, hacer una rebelión o hacerle un boicot al rey y no reconocerlo como rey de Israel. No solo eso, el rey, el futuro rey Rehabam, vino hasta aquí otra vez, trajo a un ministro y empezó a recaudar esos impuestos que él había propuesto para el pueblo. Y ese ministro fue apedreado hasta que fue muerto, hasta que lo mataron. Rehabam tomó su carro, a toda su delegación y se fue corriendo para Jerusalén, donde ahí estaba mucho más seguro. Los que se habían rebelado eran todos los hijos de Israel, salvo los de Yehudá y Binyamin, que quedaron en Jerusalén. Y no solo que se rebelaron, sino que ellos nombraron a otro rey que se llamó Yerovam ben Nabat. Ese pasó a ser el rey de Israel a partir de ese momento. Y los hijos de Israel se dividieron en dos. Unos que quedaron en el sur, en Yerushalayim, bajo el mando de Rehabam, y todas las demás tribus que esta pasó a ser su capital, pasaron a ser bajo el rey, pasaron a vivir bajo el rey Yerovam ben Nabat. Lo que voy a hacer, voy a ir al lugar donde viven hoy por hoy los Shombronim, los samaritanos, en el monte Brajá, en el monte de la bendición. Voy a pasear por la ciudad y les voy a seguir contando la historia de los mismos. Miren qué belleza este lugar, miren qué belleza este paisaje. Y ahí les voy a hacer el relato y vamos a seguir con el paseo, sin tantos paisajes, pero sí con un relato apasionante sobre los samaritanos. Adelante. Bueno amigos, como les dije antes, esos son los montes de la bendición y de la maldición. Al de la bendición lo llamamos Har Grizim, el monte Grizim, y allí viven los Shombronim o los samaritanos. No sé si les dije antes, pero todos los asentamientos de la autoridad palestina están en sitio y no se puede ni entrar ni salir de los mismos por el asunto del coronavirus. Esta misma ley que será aplicada en Israel los próximos días. Lo que voy a intentar hacer es entrar por aquel monte sin el vehículo y que sea lo que Dios quiera. Espero que sea bendecido como el nombre del monte y lo más importante, que pueda salir de allí sano y salvo. Y ala, vamos. Supongo que lo que más les va a llamar la atención de este trozo del video no es mi relato, sino las flores que adornan el paisaje. Estas flores rojas que se llaman kalanit y son la flor nacional de Israel. Les cuento solo que ellas florecen en invierno y bajo mucho frío. Y ahora, comenzando el relato, les cuento que Dios golpeó con 9 plagas a los egipcios y endureció el corazón del faraón cada vez de nuevo para que no deje salir a los hijos de Israel y liberarlos de la esclavitud. Esto está relatado en Éxodo. Hasta que llegó la plaga más fuerte de todas, conocida como la muerte de los primogénitos.
Un momento antes de matar a los hijos mayores de los egipcios, Dios le ordenó a Moshe y a Aarón la festividad Pesaj. La idea de la práctica que hay detrás del sacrificio del cabrito es simple y conocida. Su sangre deberán untar o pintar en los marcos de las puertas para que Dios pueda distinguir qué casa le pertenece a los hijos de Israel y así lifsoach o saltearlas. De allí el nombre de la fiesta Pesaj, de la raíz lifsoach o saltear las casas con sangre y no matar a los primogénitos que hay dentro de las mismas. Pero más allá de la práctica, la idea que hay detrás del sacrificio es mucha más compleja. Porque si leemos el relato, nos damos cuenta que el precepto del Zbach de Pesaj no se limita en los marcos de las puertas. El precepto tiene un motivo. El precepto de los marcos debe seguirse por generaciones y no solo ser aplicado en las casas de Egipto de aquellos años. Es un precepto que se repite una tras otra vez a través de toda la Torá en todos los acontecimientos importantes, desde la salida de Egipto, pasando por el festejo de la fiesta en Gilgal antes de entrar a la tierra de Israel, y hasta el pacto con los reyes de Canaán por generaciones. Untar sangre en los marcos de las puertas simboliza hasta hoy mismo que la casa es judía y está desconectada de las demás culturas. Lo que estamos viendo aquí es los pozos que dentro de un mes harán los samaritanos el precepto de la ofrenda exactamente como lo relatan en Éxodo 12. Aunque suene primitivo y cruel, aquí llegará una multitud de gente. Los samaritanos llevarán a cabo la ofrenda a Dios de la carne y los turistas, si el coronavirus lo permite, se sentarán en la tribuna y observarán. Yo he filmado hace un par de años este acto. Es interesante. Aquí harán un tipo de asado y comerán la carne durante toda la noche, hasta que amanezca. Lo que quede lo deberán quemar. Todo ese ritual apunta a aquel día que los hijos de Israel salieron de Egipto lo más rápido posible. Se podría ver este rito como la ceguedad de los hijos de Israel hacia su Dios. La ceguedad en el sentido positivo de la palabra. Judíos o hijos de Israel, fieles que siguen la orden de su Dios, incluso sin saber hacia dónde van. Al acto de los samaritanos de Pesaj, llegan esta gente vestidos de color blanco. Se reúnen y oran en hebreo antiguo con acento samaritano. La cumbre del acto acontece apenas oscurece cuando cada familia mata un cordero masculino de 1 año de vida. La faena, como le decíamos en Argentina, o la matanza, la hacen todos los varones al mismo tiempo. Luego pelan la piel, lo atan en palos largos de madera y los ponen dentro de los pozos. A las pocas horas los van a devorar toda la familia con rapidez, como lo ordena el precepto. Presenciar ese tipo de rito es una experiencia apasionante, pero que se necesita corazón duro, no es para cualquiera. Y ahora pasemos a hablar de los samaritanos. Como les dije al principio, desde cuando estaba en el monte Kabir, en la ciudad que está debajo nuestro, en Shem, se dividió el reino de Israel. Aquí estaba el reino de Israel y al sur el de Judea. Muchas veces había buena convivencia y vecindad entre ambos, pero otras veces no tanto. Incluso hubo guerra entre ellos. Pasó 200 años de los reyes Rehabam y Jeroboam, y a fines del siglo VIII a.C. creció y se fortaleció el reino asirio al norte. Este reino comenzó a amenazar la existencia de ambos reinos. Al principio vencieron solo a los pueblos del extremo norte, pero de a poquito siguieron avanzando hasta culminar su labor con la conquista entera en el año 722 a.C. Luego de 3 años de cercarla, de sitiarla, conquistó Shalmaneser, rey de Asiria, esta región de Samaria, donde estaba la capital del reino. Lo destruyó por completo y el rey se llevó a la gran mayoría de los hijos de Israel al destierro. Se supone que no todos los hijos de Israel salieron al exilio, y algunos se quedaron aquí. Aquellos que se quedaron fueron apodados Sheerit Aplitá, o como nosotros los conocemos, los remanentes.
Este concepto que nosotros los judíos conocemos por el Holocausto del siglo pasado, cuando los judíos que sobrevivieron fueron agrupados en los campos de refugiados de toda Europa. A esos pocos remanentes israelitas, los asirios mezclaron con exiliados de otras naciones, de otros reinos alrededor del mundo que ellos mismos habían conquistado. Por medio de este sistema de intercambio de poblaciones, los asirios creaban dependencia entre los nuevos que llegaban a la zona de otro lugar y el resto de gente que había quedado. Los nuevos no conocían la zona, no conocían sus condiciones, el clima y demás elementos indispensables para la sobrevivencia. Entonces, ellos pasaban a ser dependientes de los locales y del gobierno central. Así los asirios, con esta política, se aseguraban soberanía y potencia en cada rincón del mundo que invadían. Recaudaban impuestos a su antojo y no temían de rebeliones o levantamientos como el del pueblo de Israel contra el hijo de Shlomo, Rehabam, que les conté al principio. Sobre el intercambio de población nos pasan a relatar a continuación en el libro Dos Reyes. Vayave melech Ashur mi Babel u mi Kutá. Vayashev bearei Shomron tajat bnei Israel, vairshu et Shomron, vaishvu beareha. Los nuevos habitantes de la tierra de Israel son apodados por lo general Kutim, en nombre de una de las ciudades de las que habían venido. Al tratarse de gente que no le rendía culto a otros dioses y no conocían al Dios de Israel con sus preceptos y sus leyes, el Dios de Israel solía enviarle leones para que los maten. Los Kutim se dirigieron al rey asirio y le exigieron que le encuentre una solución a este problema. La solución que propuso el rey era simple. Uno de los Kohanim, o los sacerdotes como ustedes los conocen, retornará del exilio y les enseñará a los Kutim las leyes de la Torá. Al rey asirio le daba lo mismo a qué Dios le rendirían culto sus poblaciones. Tampoco le importaba mucho a quién le guardaban fidelidad dentro de su enorme imperio. Lo que a ellos les importaba era que vivan en paz y paguen los impuestos como estaban estipulados. A pesar de los intentos de enseñarles el camino de Dios, los Kutim siguieron sus antiguas creencias y de vez en cuando le rendían cultos también al Dios de Israel. Esta es la historia de los samaritanos. Los samaritanos de Israel viven aquí y en una ciudad al sur de Tel Aviv llamada Jolón. Ellos se consideran descendientes de las tribus Efraín y Menashe, los hijos de Yosef, y de aquellos pocos que no fueron llevados al exilio. Son los remanentes de aquellos años y los únicos que sobrevivieron de todo el reino de Israel. Los samaritanos lograron enfrentarse con los Kutim y demás Goim, pueblos extranjeros, que llegaron a Israel. Y a pesar de los pogroms que sufrieron en los últimos siglos, los samaritanos siguieron en vida hasta estos días. Si bien hoy no los vemos porque esta se transformó en una ciudad fantasma, les aseguro que venir acá durante el año es toda una experiencia y ver a los samaritanos con sus vestimentas típicas que están más cerca de los árabes que la de los judíos. Como hoy podemos ver, ellos son muy precautivos y así como se cuidan del coronavirus, ellos también son muy fanáticos en cuidar su tradición y por eso quizás también sobrevivieron. Hoy por hoy ellos están encerrados en sus casas y hicieron de Grizim una ciudad fantasma, como les decía al principio. Pero por suerte yo puedo seguir paseando y nadie me ve y nadie me echa. Amigos, antes de terminar les cuento que los sabios judíos consideran a esta colectividad de samaritanos descendientes de los Kutim y no de Efraín o Menashe. Esos Kutim que llegó a Israel desde lejos al haber hecho intercambio de poblaciones. Y por eso la ley judía no los considera como hijos de Israel. Nosotros no vamos a darle la razón a nadie. Para terminar les cuento que de acuerdo a la creencia de los Shomronim, este monte llamado Grizim era el lugar donde estaba el gran templo y el monte de la bendición, y por ende es el monte más sagrado de todo el planeta. Aquí vive la mitad de todos los samaritanos del mundo, que todos viven en Israel, y los otros 800 viven, como les dije antes, en el barrio Neve Pinhas de Jolón.
Esta colectividad cree en la Torá de la forma más exacta que existe por haber sido la entregada en el monte Sinai. Ellos no tienen Biblia, Tanaj o Corán, solo se basan en los 5 libros de la Torá. Y ellos se rigen por una ley samaritana, con un propio calendario, propias costumbres y hasta un idioma propio para orar o leer la Torá, que ellos están más cerca del hebreo antiguo que nosotros, que hablamos y rezamos con el hebreo moderno. Por último, les cuento que los que viven aquí son palestinos y los que viven en Jolón son israelíes 100%, que van al ejército y les son fieles al Estado de Israel. Amigos, si les gustó el paseo, les voy a agradecer que me lo hagan saber por medio de un me gusta. Y en los comentarios les pido que me sigan dando consejos de lugares a los que les gustaría que yo haga el próximo relato. Eso sí, siempre y cuando el coronavirus me permita hacerlos. Cuídense amigos, los necesito. Nos vemos la próxima semana en otro paseo con la Biblia en la mano. Shalom.